Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta su última clase de la tercera unidad de contabilidad. Vamos a ver lo que es el cálculo del ISR, el cálculo de la reserva legal y el cálculo de la ganancia neta. Esto para empresas que operen bajo el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Vamos a comenzar y vamos a utilizar estas tres calculadoras. La primera es para el ISR, la segunda es para la reserva legal y la tercera es para la ganancia neta. Esto se puede hacer completamente a mano sin ningún problema o lo puede hacer en estos formatos en Excel. Bien, veamos, este ejemplo dice así: calcule el ISR, la reserva legal y la ganancia neta de un ejercicio cuya ganancia previa es de 238.990 quetzales con 50 centavos. Dicho ejercicio tiene en multas y recargos 4.560, en ISR sobre ganancias 1.234, en donativos 15.670 y ha recibido regalías por 7.890. Además, tiene ganancias de capital de 12.340 e intereses percibidos por 6.890, entre otras cuentas. Pero las cuentas que a nosotros nos interesan son estas que están acá en el ejercicio, porque son las que se utilizan para el cálculo del ISR. El primer paso es colocar la ganancia previa o ganancia previa impuesto y reserva, que es la ganancia que se indica en el ejercicio. Dice acá que son 238.990 quetzales. Ahora bien, aquí vamos a colocar algo que se llama gastos no deducibles. Estos gastos se suman a la ganancia para el cálculo del impuesto. Entre estos gastos tenemos las multas y recargos, y aquí dice que son 4.560. Tenemos el ISR sobre ganancias de capital, que aquí en los datos nos dice que son 1.234. Eso es lo que vamos a colocar acá. Y ahora viene una parte muy importante, que es calcular los excedentes de donativos y de regalías. Vean, los donativos es el dinero que nosotros hayamos donado a instituciones, organizaciones, entre otros. Y las regalías es el dinero que hayamos recibido en cuestión de regalías. Como por ejemplo, si damos alguna concesión o algún permiso a alguna empresa y esta empresa pues nos quiere agradecer, nos da una regalía de cierta cantidad de dinero a nosotros. Ahora bien, la ley le permite a usted dar donativos y recibir regalías que sean hasta el 5% de su ganancia. Quiere decir que si la regalía o el donativo pasa o es más o es mayor al 5% de su ganancia, usted debe de pagar impuesto, ya sea por ese donativo que hizo o por esa regalía que recibió. Entonces, el primer paso aquí es calcular cuál es el 5% de nuestra ganancia previa. Yo tomo mi ganancia previa y le multiplico por el 5%. Ahí dice que son 11.949,50. Ahora bien, este es el límite del cual yo puedo dar en donativo o recibir en regalía sin tener que pagar impuesto. Si mi donativo sobrepasa ese límite, yo debo de hacer una resta. Vean, yo hice donativos por 15.670 quetzales y acá dice que sin pagar impuesto solo podía hacer donativos por 11.949,50. Entonces hago una resta. A esos 15.670 quetzales yo le voy a restar estos 11.949,50 para ver cuál es el excedente, para ver por qué excedente yo debo de pagar impuesto. Por 3.720,50, esta cantidad era la que yo me pasé del límite que establece la ley y por ello yo debo de pagar un impuesto por esta cantidad. En el caso de las regalías, como vemos acá, son menores a el 5% de la ganancia, entonces como son menores yo simplemente voy a colocar 0. Siempre que el donativo o la regalía sea menor al 5% de la ganancia, yo colocaré 0 en estos espacios. Ahora bien, esos son los gastos no deducibles. Después de colocarlos vamos a hacer una suma. Vamos a sumar
a mi ganancia previa todos estos gastos, porque todos estos gastos deben de pagar ISR. Ahí me da un subtotal de 248.504,50 centavos. Ahora yo debo de restar las rentas exentas. Estas son ganancias que no pagan el impuesto o que ya lo pagaron de alguna otra manera. Por ejemplo, ganancias de capital, que son 12.340, e intereses percibidos, que son 6.890. Ahora bien, yo debo de hacer una resta. Al subtotal yo debo de restar las rentas exentas para obtener la renta imponible. Yo hago la resta entre mi subtotal y estas dos cuentas y ahí me da que mi renta imponible es de 229.274,50 centavos. Quiere decir que sobre esta cantidad yo voy a pagar el impuesto y no sobre toda mi ganancia previa. Ese impuesto es del 25%, entonces a la renta imponible la multiplico por el 25%. Y eso me da mi ISR, que son 57.318,63 centavos. Ahora pasamos a el cálculo de la reserva legal. Para calcular la reserva legal, primero voy a copiar mi ganancia previa, que es la primera que hemos trabajado, la que tenemos en los datos, los 238.990, y voy a restarle el ISR que acabo de obtener, que es el 57.318,63. Al establecer esa diferencia, yo puedo multiplicar esa diferencia por el 5%, como me lo indica acá. Y ahí yo tengo que mi reserva legal debe ser de 9.083,57 centavos. Ahora yo ya puedo calcular mi ganancia neta. Para calcular la ganancia neta, nuevamente tomamos la primera ganancia, la ganancia previa, la que se indica en los datos. Y a esa ganancia yo le voy a restar el ISR que acabo de obtener y la reserva legal que acabo de obtener. Ahora yo puedo realizar mi resta entre ganancia previa, ISR y reserva legal. Y ahí obtengo mi verdadera ganancia. Mi verdadera ganancia es de 172.587,81 después de pagar el impuesto y guardar la reserva. En el caso de que en un ejercicio no hubiese alguno de estos datos, que no hubiese multas y recargos o que no hubiese donativos o regalías o intereses percibidos, si falta cualquiera de estas cuentas simplemente se sustituye con un 0. Y si no hay ninguna, todo se sustituye con un 0 y al final solo se termina operando el 25%. En el caso de que no hubiese ninguna de estas cuentas, como vimos en el ejercicio anterior. Pero si estas cuentas están, hay que ubicarlas en el lugar que les corresponde. Esa ha sido toda la clase. Muchas gracias.